Teorías del poder y territorio. Bienvenidos a este podcast titulado Territorio, Identidad y Resistencia de Conflictos del Catatumbo y la Araucanía. En este episodio analizaremos el conflicto de territorios latinoamericanos que reflejan profundas tensiones sociales, políticas, económicas y culturales en Colombia y en el conflicto territorial de Araucanía, en Chile, relacionados en las demandas históricas del pueblo mapuche. A través de este diálogo utilizaremos un concepto de la teoría estudiadas en el escenario 3, especialmente en aquellas relacionadas con el territorio en la soberanía del poder geopolítico, conflicto social, movimiento étnico relacionados entre estados y comunidades. Antes de comenzar, me permito presentar, mi nombre es Cristian Danilo Telles Pérez. En el propósito de este podcast es comprender la disputa entre los territorios que presentan mucho más problemas del territorio geográfico para que involucran la identidad cultural y el acceso en recursos de exclusión histórica y conflictos de poder. En la primera sesión se tratarán del concepto de territorios pertinentes. Para iniciar, es importante comprender los conceptos del territorio desde la geografía política y del territorio solamente un, es, un espacio físico delimitado, sino también un lugar cargado de significación cultural, económico y político. El territorio representa un poder y control. Estados ejercen entre la soberanía sobre los determinados espacios, entre muchas veces grupos étnicos, comunidades locales consideran que estos territorios pertenecen históricamente y así surgen tensiones y conflictos armados. Otro concepto es fundamental en la territorialidad entendida como relaciones sociales, culturales, simbólicas en grupos humanos. Establecen con un espacio específico para que la comunidad campesina, indígenas y afrodescendientes en el territorio parte de su identidad colectiva y su forma de vida. Desde la teoría del conflicto social, las autoridades como Marx sostienen muchos conflictos que surgen en las disputas entre relaciones y recursos de desigualdad y acceso a poder. En varios territorios latinoamericanos consideran la concentración de la tierra y esa exclusión histórica que ha generado los enfrentamientos prolongados. Asimismo, la teoría geopolítica explica cómo ciertos territorios adquieren importancia estratégicas para que sus recursos naturales, ubicados en el fortalecimiento de la capacidad económica, esto permite entender por algunos territorios que se convierten en escenarios de violencia y de disputa territorial. También debemos mencionar que el concepto multiculturismo, los derechos étnicos en América Latina, muchos pueblos indígenas han exigido el reconocimiento cultural, la autonomía, la recuperación de las tierras artesanales, ancestrales y consideran esenciales promover la identidad. Finalmente, el enfoque de los derechos del planeta es fundamental que el enfoque en sus derechos humanos plantea que los conflictos territoriales deben abordarse mediante unos diálogos, la participación de las comunidades y el respeto por los derechos colectivos, evitando la violencia y la exclusión social. La segunda sesión es un tratamiento sobre los conflictos territoriales en el Catatumbo. El Catatumbo es una región ubicada en el departamento de Norte de Santander, con frontera entre Colombia y Venezuela. Históricamente ha sido una zona estratégica para su riqueza natural y producción agrícola, ubicada en zona fronteriza. Sin embargo, esta región ha sido también un escenario de fuertes conflictos debido a la presencia de grupos armados ilegales donde los cultivos ilícitos y narcopolíticos o narcotráfico disputan entre control económico, político y territorio. Desde esa perspectiva geopolítica, el Catatumbo representa un territorio estratégico por la cercanía de la frontera con Venezuela. Asimismo, sus recursos naturales,
son especialmente petroleros entre la tierra fértiles. Esto ha provocado la intervención de distintos actores armados para armados que son interesados en controlar dicha zona para la disputa de este territorio. Además, las comunidades campesinas han reclamado históricamente la mayor presencia del Estado, acceso de tierra, inversión social, protección en frente a la violencia. Muchas familias viven condiciones de pobreza, la vulnerabilidad, cese a la riqueza de este territorio y fuertes desplazamientos que se han vivido. Desde la teoría del conflicto social puede afirmarse que el Catatumbo existe en una lucha relacionada con la desigualdad, el abandono estatal y el control de recursos económicos. Asimismo, enfrentamos que han generado el desplazamiento forzado, las violaciones de derechos humanos y afectaciones en dichas vidas a las comunidades locales. La tercera sesión se tratará del conflicto territorial de la Araucanía de Chile. Ahora analizamos que en caso de la Araucanía del sur de Chile, donde el pueblo mapuche mantiene una historia lucha contra la recuperación de territorio. El pueblo mapuche considera que es gran parte de esta tierra fueron ocupados por estados chilenos en las empresas privadas durante el proceso histórico de expansión territorial para la explotación y de la economía. Para las comunidades mapuches el territorio no solo tiene un valor económico, sino también un valor espiritual, cultural y identitario de la tierra que representa la memoria, tradición y continuidad de su pueblo. Desde el enfoque territorial en este conflicto refleja que en diferentes actores asignan dignificados distintos en nuevos espacios, mientras este estado de las empresas vuelven los recursos productivos para que las comunidades indígenas y entidades como partes esenciales de la experiencia colectiva. El conflicto ha identificado sobre el enfrentamiento entre las comunidades mapuche y fuerzas de la seguridad, empresas forestales, entre algunos casos que han producido actos de violencia, militarización y denuncias vulnerabilización de derechos humanos. Desde este entonces, desde el multiculturalismo, los derechos étnicos demandan mapuche buscan el reconocimiento de políticos autónomos y cultural, la reparación territorial y aspectos de una inclusión de los pueblos indígenas de América Latina. En la cuarta sesión se muestra un análisis comparativo internacional donde se comparan los conflictos del Catatumbo y la Araucanía. Encontramos, es importante la situación de ambos, reflejan la disputa de control territorial, evidencian la problema de histórica inclusión social y la desigualdad desigualdad social y territorial. En estos casos, las comunidades consideran el territorio como un elemento fundamental para la entidad de supervivencia y además ambos conflictos muestran la debilidad estatales para garantizar la justicia social y la participación de poder promover los derechos humanos. Sin embargo, existen diferentes significativos entre el Catatumbo y predominan actores armados ilegales, la economía ilícita relacionada con el narcotráfico, el control fronterizo. En cambio, en la zona de la Araucanía, la historia del conflicto se encuentra en las participaciones de demandas históricas de los pueblos mapuche para el reconocimiento del territorio, la autonomía cultural. Otra diferencia en contexto internacional, el conflicto de Mapuche suele analizarse desde la perspectiva de los derechos indígenas, multiculturismo, mientras en el Catatumbo la relacionan con problemas de seguridad, violencia armada, narcotráfico y transnacional. A pesar de estas diferencias, ambos casos evidencian la necesidad de fortalecer la política, el diálogo, la inclusión, el desarrollo social para construir y sostener unas soluciones sostenibles y pacíficas. Para concluir con esta reflexión final, podemos afirmar que los conflictos territoriales en la América Latina son resultado de procesos históricos complejos
de las evidencias de desigualdad, inclusión, identidades culturales, disputas de poder, disputas de territorio y entre muchas cosas que suelen suceder. El análisis del Catatumbo y la Araucanía demuestran que el territorio no debe entenderse únicamente como espacio físico, sino también como escenarios de memoria cultural, resistencia social y apoyo al campesino. Asimismo, las teorías estudiadas permiten comprender que la solución de estos conflictos requieren no solo en acciones de seguridad, sino también en política de inversión, justicia social y reconocimientos entre la cultura y la participación comunitaria. Finalmente, es fundamental promover el mecanismo de diálogos en contra de la construcción de paz, promover la participación de derechos humanos que permitan fortalecer la convivencia entre los estados y las comunidades. Gracias a cada persona por acompañarnos en este podcast. Hasta una próxima oportunidad podemos seguir hablando y expresándoles un poco sobre nuestra temática del territorio.